Emilio Cándido Portes Gil nació el 3 de octubre de 1890 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hijo de Domingo Portes y Adelaida Gil. Cuando Emilio tenía 3 años, quedó huérfano de padre, por lo que su madre tomó las riendas de la casa, y tuvo que trabajar haciendo quehaceres en las casas y por las noches de costurera. Emilio estudió la primaria en su ciudad natal y la secundaria la cursó en la Escuela Normal de Ciudad Victoria. En 1912 se mudó a la Ciudad de México, donde ingresó a la Escuela Libre de Derecho, siendo parte de la primera generación de la institución y graduándose como abogado en 1915. En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, siendo nombrado gobernador provisional de Tamaulipas, e iniciando así su vida pública. En 1922 se casó con Carmen García González y ese mismo año fue electo diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 3 de Tamaulipas. El 17 de mayo de 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo y se presentó a las elecciones estatales de Tamaulipas el año siguiente, las cuales ganó. El 5 de febrero de 1925 tomó posesión como gobernador constitucional de Tamaulipas. En su gobierno realizó importantes cambios en el ámbito legislativo local, además de que promovió la organización de campesinos y obreros. El 17 de julio de 1928, el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado mientras comía en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, Ciudad de México. Por ello, quedaba un vacío en el poder, pues no había presidente para cubrir el periodo 1928 a 1934. El presidente Plutarco Elías Calles lo invitó al gabinete para ser secretario de Gobernación. Inició en su puesto el 18 de agosto de 1928. El 25 de septiembre, el Congreso de la Unión nombró a Portes Gil para ser el presidente interino de la República, sustituyendo así a Obregón. Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia interina de la República el 1 de diciembre de 1928. Él conocía el poder y la influencia que su antecesor tenía, por lo que simplemente se resignó a ser quien ejecutaba el mandato de Plutarco Elías Calles. En su administración se continuó con el plan de reestructuración económica iniciada por el anterior presidente. Se buscó modernizar el país y consolidarlo como una nación capitalista, además de establecer la hegemonía del Estado sobre la sociedad para administrar la riqueza económica. También en el gobierno de Portes Gil se continuó con la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución. Nombró secretario de Guerra y Marina a Plutarco Elías Calles, dándole así un puesto oficial para intentar mantenerlo ocupado en otros asuntos mientras él gobernaba. El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles y otros líderes políticos de la época fundaron el Partido Nacional Revolucionario, PNR por sus siglas, el cual buscaba convertirse en una organización política de Estado, que tuviera a todas las fuerzas políticas bajo un solo régimen. Todo en miras de las elecciones extraordinarias convocadas para ese mismo año. Portes Gil fue presionado por el gobierno de Estados Unidos para dar fin a la guerra cristera iniciada en 1926 gracias a la Ley Calles. El presidente anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin hacer cambios a la Constitución. En otras palabras, el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a la exigencia de sus derechos. De esta forma inició la amnistía entre el gobierno y los católicos, dando fin a la guerra cristera. Después de esto, los templos de México volvieron a abrir sus puertas tras 3 años de cierre. La primera misa pública se celebró el 27 de junio de 1929. El conflicto que estalló durante la administración de Portes Gil fue la rebelión escobarista, comandada por José Gonzalo Escobar, que buscaba detener las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, además que llamaba a derrocar a Emilio como presidente y a Calles como dirigente del PNR. Como Calles era el secretario de Guerra y Marina, fue el encargado de sofocar esta rebelión, lo cual logró rápidamente. Otro de los conflictos que se resolvieron en este periodo fue la huelga estudiantil de la Universidad Nacional, en el que los jóvenes buscaban la autonomía de la Casa de Estudios. Aunque este problema no representaba un foco rojo a nivel nacional, sí mermaba la campaña presidencial de Pascual Ortiz Rubio, candidato del PNR, por lo que Emilio Portes Gil decretó la autonomía de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México el 28 de mayo de 1929. El 17 de noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias para elegir al presidente para terminar el periodo constitucional que Álvaro Obregón dejó vacante. Los candidatos eran Pascual Ortiz Rubio, nominado por el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Laborista Mexicano, José Vasconcelos,
nominado por el Partido Nacional Antirreeleccionista, y Pedro Rodríguez Triana, candidato del Partido Comunista Mexicano. El triunfador fue el ingeniero Pascual Ortiz Rubio con el 93% de los votos a su favor. Días después, Vasconcelos acusó fraude electoral y convocó a una rebelión que nunca se llevó a cabo. Emilio Portes Gil entregó la presidencia a Pascual Ortiz Rubio el 5 de febrero de 1930, e inmediatamente tomó posesión de la Secretaría de Gobernación, pues el presidente Ortiz lo invitó a unirse a ese cargo del gabinete. El 22 de abril se convirtió en el presidente nacional del PNR, por lo que 6 días después renunció como secretario de Gobernación. Estuvo al frente del partido hasta octubre del mismo año. Fue nombrado embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de México en Francia y primer representante de México ante la Liga de las Naciones, cargo que tuvo de 1930 a 1932, cuando fue llamado de nuevo al país para ser nombrado Procurador General de la República durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, e iniciando el mandato de Lázaro Cárdenas se unió al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores. Regresó a la presidencia del PNR en 1935, cargo en el que duró un año, y posteriormente fue enviado de nuevo al exterior para ser embajador en Ecuador y en la India. En sus últimos años se dedicó a escribir testimonios de las experiencias de su actuación en la vida pública del país. Murió el 10 de diciembre de 1978 en la Ciudad de México, siendo el expresidente con más tiempo de vida postpresidencial, incluso en la actualidad, pues murió 48 años, 10 meses y 5 días después del fin de su presidencia.